Hola, estimados amigos. Vamos a iniciar a partir de hoy un programa que va anexo a la galería virtual PAPS Art Gallery, con la cual pretendo promover no solamente exposiciones contemporáneas de arte contemporáneo, fundamentalmente arte cubano, sino también exposiciones que ya se han realizado, exposiciones que he tenido yo la suerte de curar. Y en el caso de las exposiciones por hacer, serían proyectos curatoriales que yo generaría y convocaría a los artistas interesados en participar en estos proyectos. Y posteriormente, a partir del ejercicio que voy realizando a partir justo de ahora, ejercicio que me permite conocer toda una serie de herramientas de la inteligencia artificial para poder articular una galería virtual y poder no solamente desarrollar las funciones de promoción, de crítica, curaduría, museografía, sino también llegar a mis pretensiones comerciales para poder no solamente comercializar este producto, sino también ayudar fundamentalmente a los artistas cubanos con los cuales he trabajado y con los cuales también estoy dispuesto a volver a trabajar, además de sumar, por supuesto, otros nuevos creadores. En el caso de la exposición que nos ocupa, que sería la primera, una exposición que por supuesto no voy a disculparme, pero el dominio de las herramientas que todavía estoy ejercitando no es el mismo al que pretendo llegar. Esto es solo un inicio, un comienzo y por supuesto que más adelante iré perfeccionando más el producto visual, incluso el producto audiovisual que pretendo mostrar. En esta ocasión voy a referirme a una muestra tripersonal, también puede considerarse una muestra colectiva, que se realizó en la Galería Julián Morales de la UNIAD en agosto del año 2010. Esta galería se encuentra enclavada en la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, de Camagüey, que es la segunda más importante y numerosa del país, Cuba. Pues bien, en esta exposición, como curador, lo que pretendí fue precisamente jugar dentro del margen de lo permisible. Estamos hablando de una política cultural que articula la censura contra todo aquel proyecto u obra artística que se considere por un grupo nunca bien determinado, sino por un grupo que sencillamente ostenta el poder, que se considere ofensiva a los principios del sistema o que se considere peligrosa por las ideas que pueda difundir, ideas que también se arrojan el derecho, ese grupo, de entender que pueden ser perjudiciales para la ideología del país, de las personas. Es decir, es un grupo que se atribuye a sí mismo el derecho de interpretar, sin tener las herramientas profesionales para hacerlo, de avisorar, sin tener la preparación cultural para hacerlo, de avisorar peligros ideológicos, enemigos ideológicos por todas partes y amparados en el poder que tienen, eh, represivo que tienen, porque pueden llegar a bajar una obra, así de sencillo, y citar al artista o al curador o a los representantes de la institución para pedirles cuenta. Debido a este poder, bueno, pues se articula una política de silenciosa y cómplice, es una política de lo permisible, a ver hasta dónde llego, hasta dónde me dejas llegar, hasta dónde puedo maniobrar. Y basado precisamente en este principio, bueno, pues articulé este proyecto que se llamaba Tres tonos de rojo, tomando como referencia que el rojo es el color de las causas populares, es el color del socialismo, es el color de todo proceso dinámico social de cambio. El rojo lo vemos en toda una serie de uniformes, estandartes, pancartas, aparato publicitario de todos estos movimientos liberales o revolucionarios que intentan socavar el orden constitucional en cualquier rincón del mundo, siempre se acude a este color rojo. Bueno, pues bien, dentro de esta sociedad cubana y dentro de estas características especiales políticas del sistema y dentro del límite de la permisibilidad, yo convoco a estos artistas a hacer un proyecto que se titulaba Tres tonos de rojos.
precisamente el margen de lo permisible me permitía a mí trabajar con obras que no tuvieran una proyección temática política, porque ya de hecho el hecho de participar, valga la redundancia, de participar con obras que fueran realizadas, que hubieran sido realizadas en tonalidades rojizas, y el hecho de llamar la exposición Tres tonos de rojo y hacerlo en este contexto ya le daba el carácter político a la exposición sin tener que acudir a contenidos de formato político. La trabajé con 3 artistas: Oscar Rodríguez Martínez, Joel González Payerol, Ariel Rabasa Ramírez. Solamente el discurso de Joel González Payerol y algunas obras de Oscar Rodríguez Martínez, de una manera muy, vamos a decir, persuasiva, muy sutil, podían tocar lo que podíamos identificar como arte político, tomando como referencia el arte cubano, pero no en el caso de Rabasa. Ahora, al yo articular, al yo mezclar los 3 discursos, Rabasa, que aludía a un pasado no revolucionario, sino a un pasado republicano, con paisajes urbanos fundamentalmente, en tonos rojizos para aludir a ese pasado, a ese tonos pardos rojizos para aludir a ese mundo que ya no existe, ese tiempo que ya pasó, a través de toda una serie de salpicaduras, de desenfado a la hora de aplicar el color, de crear una sensación de dripping, de mancha, como mismo ocurre en el celuloide, en las películas que vemos que aluden al pasado, que están manchadas, que tienen efectos de envejecimiento. Asimismo intentó Rabasa representar ese pasado glorioso del pueblo y de la sociedad cubanas. Eran paisajes urbanos representados con este desenfado, con este matte painting. Y utilicé precisamente ese pasado de Rabasa, esa alusión al pasado de Rabasa, para contrastar con esa tonalidad roja cómo se podía vivir en una Cuba progresista, en una Cuba que se insertaba en el concierto de las naciones más progresistas de la época, sin tener que acudir al otro extremo del rojo. Entonces aludí a ese otro extremo del rojo en la obra tremendista de Oscar Rodríguez Martínez, que precisamente le curé 3 obras que tenían que ver con ese periodo tremendista de los primeros años de la Revolución, en los cuales fuimos invadidos por esa cultura de la maquinaria, del obrero, de la fábrica, del prole, que vino precisamente de la extinta Unión Soviética y del campo socialista. Y entonces, bueno, pues Oscarito realizó en determinado momento una serie en la cual aludía a la magnificencia, a la enormidad, a la aplastante fuerza del acero, de la maquinaria, en todos los sentidos, no solamente la maquinaria que mueve la fábrica, que mueve y sostiene un determinado proceso productivo, sino la maquinaria en la cual se convertía el pueblo, un pueblo de obreros y campesinos que necesitaba trabajar y producir constantemente, y que se le estaba constantemente, bueno, pues convocando a la magnificencia, convocando y alabando su enormidad. La capacidad de resistencia del pueblo es invencible, es eterna, el pueblo es inmortal, la revolución es inmortal, el socialismo es perfecto, es eterno, es una sociedad. Es decir, toda esa propaganda de lo gigante, de la enormidad, de la perfección, estaba expresado en la obra de Oscarito, que es una propaganda de la Cuba revolucionaria socialista. Estaba expresado en la obra de Oscarito, pero aludiendo a la cosificación, a la máquina, a la cosa, a la industrialización, a la mecanización, a la automatización de la sociedad. Y al mismo tiempo aludía a ese pasado, esos primeros años de la revolución. En el caso de Joel González Payerol, el discurso era otro. El discurso era más crítico a partir de la distopía en la cual se había convertido la sociedad. Vamos a ver, por ejemplo, cómo Joel González Payerol trabajaba en aquella época con toda una serie de materiales que yo en determinado momento llamé estética de la precariedad, para aludir precisamente a la crisis, a la escasez en la cual se vivía en la Cuba y se vive en la Cuba de estos años y de aquellos años y de muchos años. Y entonces Joel González Payerol, bueno, pues trabajaba dentro de esta estética de la precariedad y con una ingeniosidad chispeante, maravillosa, trabajaba instalaciones fundamentalmente o lienzos de gran formato
trabajaba con determinadas simbologías como por ejemplo la vaca, aludiendo a la vaca sagrada, igual que el término de sagrado en el ganado vacuno, en la vaca, que viene de la India, de culturas orientales como la cultura hindú. Pues él trabajaba con esta vaca también aludiendo a la sacralidad de que en Cuba no se podía consumir la carne de vaca. Sin embargo, sabíamos que los dirigentes y las personas miembros del programa político, de la gobernanza política del país, sí tenían acceso, por supuesto, a todas estas prerrogativas. Sin embargo, el pueblo no. De hecho, se penaba, no sé si aún dentro del aparato legal cubano, punitivo cubano, siga las mismas leyes, pero se penaba más la tenencia de carne, de vaca o de sacrificio de ganado mayor, como se dice, que el propio asesinato de una persona. Increíble. Y entonces, por lo tanto, para el pueblo cubano, también la vaca era hasta cierto punto un animal sagrado. Y Payerols la utiliza de una manera, desde un lenguaje muy sintetista, desde un lenguaje muy de él, muy personal. La utiliza en consonancia con el simbolismo del color rojo. Ahí sí vemos cómo Payerols utiliza el color rojo para aludir políticamente a determinada realidad social. Sí la utiliza como símbolo precisamente de esa clase intocable, ¿no? de los vacas sagradas, porque eran sagrados, esa clase gobernante, esa clase con poder en la Cuba del momento. También trabaja con la simbología del caballo, lo que significa el caballo en la cultura cubana, este caballo que alude al líder, cómo lo refleja precisamente en rojo, pero lo refleja esquelético, lo refleja como un fósil, como algo que ya pasó, parado sobre sus dos patas delanteras como únicas patas, porque después desdibuja la obra y la presenta precisamente en un lienzo of stretcher, es decir, no es un lienzo enmarcado, es un lienzo clavado sobre la pared de una manera informal. También le está comunicando cierta informalidad a lo que simboliza la figura de este caballo bípedo que ya pasó, que ya es un fósil. También con la obra de las jabas rojas. De hecho, dentro de la cultura cubana, del humor cubano, se habla mucho de que el cubano es diferente al resto de los seres humanos. Los demás seres humanos pues, se dividen su cuerpo en cabeza, tronco, extremidades, pero el cubano se divide en cabeza, tronco, extremidades, java, cubo para cargar agua y por ahí para allá toda una serie de otros aditivos. Y en este caso, bueno, pues la java para Payerols, que es un símbolo importantísimo en su instalación, en su obra, porque es la java con la que uno sale a buscar, con la que uno sale a encontrar lo que necesita y no sabe dónde encontrarlo, ni cuándo lo va a encontrar, ni de qué manera, pero uno carga la java por si acaso. Esta instalación de Payerols alude precisamente a la cultura de la precariedad, a la cultura de la crisis, a la cultura del estar preparado para, de ver qué encuentro, de la lucha, de no tener una garantía, de no tener una seguridad social, de no tener una seguridad económica, no tener una seguridad alimentaria, de déjame cargar con la java para salir. Y a este simbolismo, bueno, pues también de la java, bueno, pues también hay que añadirle el del color rojo, porque todas estas javas son rojas. Es decir, la exposición se concibió desde el punto de vista curatorial muy codificada, pero desde el punto de vista visual, bueno, pues lo que íbamos a ver el público era precisamente tres discursos que sí trabajaban desde tonalidades pardos rojizas, pero uno aludía al paisaje urbano, otro aludía al tremendismo de la máquina y otro aludía a determinados aspectos, vamos a llamarle metafóricos dentro del orden de las metáforas personales de Joel González Payerols. Sin embargo, muchos años después, ahora yo estoy explicando el trasfondo y la interconexión que muchos espectadores percibieron, por supuesto, desde sus propias perspectivas personales, desde sus propios desde sus propias potencialidades, porque uno no solamente aprecia lo que ve, sino aprecia lo que lleva dentro. Uno establece, en el proceso de percepción y sobre todo del arte, uno establece una empatía, una cierta complicidad con la obra, de manera tal que la obra no es solamente lo que tú ves, sino que la obra es un guiño a lo que tú quieres ver y a lo que tú llevas dentro.
tiene que ver con tu capacidad no solamente de percepción, sino con tu capacidad de asociación, con todo el background cultural que tú puedas tener, y a partir de allí entonces se puede desarrollar determinado proceso cómplice de percepción de una exposición y trabajar dentro del límite de lo permisible en este contexto cubano, como les acabo de contar. Pues bien, esto fue Tres tonos de rojo, una exposición realizada en agosto del 2010 en la Galería Julián Morales de la Unidad en Camagüey, Cuba.